Éticas de la felicidad y de la justicia, parte 2. Entre ellas se destacan la escuela cínica y la escuela estoica, que equiparan la felicidad con la autosuficiencia, es decir, con la capacidad del ser humano de valerse por sí mismo. También encontramos el epicureísmo, que identifica la felicidad con el hedonismo, es decir, con la búsqueda incesante del placer. La felicidad como autorrealización. La ética de Aristóteles parte de la afirmación de la naturaleza social del ser humano. Su pensamiento pretende explicar la manera como se desarrolla la vida de los individuos en la comunidad y para la comunidad. Lo que le interesa a este filósofo es describir cómo funciona una sociedad humana y cuáles son los requisitos para su realización final. Para ello, resalta el carácter inseparable que une el individuo con su polis y afirma que entre el hombre y la sociedad existe una relación indisoluble. El fundamento de esta concepción social consiste en comprender que las acciones humanas siempre tienden hacia un fin, es decir, siempre están en función de su perfeccionamiento. Lo anterior significa que una acción no es buena en sí misma, sino que es buena en cuanto permite alcanzar el bien supremo del ser humano. Esta idea de que las cosas tienden hacia su realización se conoce con el nombre de teleología, término que proviene del griego telos, que significa fin último o realización. Aristóteles considera que ser feliz es ser hombre en el más pleno sentido de la palabra. Por eso para él, el fin último de la vida humana es alcanzar el bien supremo, aquel que no está subordinado a nada más, ni se busca con miras a conseguir otra cosa, la felicidad. De acuerdo con este planteamiento, la felicidad es el único fin que se busca por sí mismo y consiste en el desarrollo y el perfeccionamiento de todas las capacidades humanas. Sin embargo, la felicidad no puede alcanzarse de manera individual. Se requiere de la relación con otras personas y de un carácter moral desarrollado que permita alcanzar el bien común. Por esto, la doctrina de Aristóteles recibe el nombre de comunitarismo, pues prescribe que la estabilidad y el bien de la comunidad debe ser el objetivo último y primar, incluso sobre el bien de los individuos. Según esta teoría, cada individuo nace con una función social específica. El nacimiento determina el lugar social que cada persona ocupará. Por ello, la comunidad tiene un orden establecido que no puede modificarse. Para poder funcionar, cada individuo debe desarrollar su función particular de la mejor manera posible, pero no en busca de su beneficio o engrandecimiento personal, sino porque un sentido de pertenencia a su comunidad y busca con su acción contribuir al bienestar general. Es por esto que Aristóteles identifica el comportamiento ético de los individuos con la realización política de la comunidad. Así, en la medida en que cada persona haga bien aquello que para lo que está hecha y busque con ello el beneficio general, la comunidad podrá desarrollarse y alcanzar la felicidad. En consecuencia, para Aristóteles la ética es inseparable de la política. Esto quiere decir que las personas son virtuosas solo como ciudadanos de una ciudad y en relaciones de cooperación mutua. El resultado de esa interacción entre individuos es el bien común o, en otras palabras, la felicidad. Por lo tanto, solo en una comunidad organizada y participativa el hombre puede realizarse en un sentido pleno. La polis es el espacio propicio de realización del individuo en pos de la comunidad. En síntesis, la felicidad es, según lo hemos dicho, un bien perfecto, que se busca por sí mismo y no por otro superior a él, un bien suficiente por sí mismo, de manera de que quien lo posee ya no desea otra cosa, el bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia del ser humano, según la virtud más excelente, y el bien que se consigue con una actividad continua. Estanislao Zulet, elogio de la dificultad. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como se trata de imaginar la felicidad. Entonces, comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y
por tanto, también sin carencias y sin deseo, un océano de mermeladas sagradas, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente incansables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas esas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Lo que es propio del hombre. Aristóteles, Ética a Nicómaco. ¿Acaso se lograría esto? Aclarar en qué consiste la felicidad, si se comprendiera la función del hombre. En efecto, del mismo modo en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artífice, y en general de los que hacen alguna obra o actividad, parece que lo bueno y el bien están en función. Así parecerá también en el caso del hombre si hay alguna función que le sea propia. La felicidad como autosuficiencia. La escuela estoica se desarrolló en Atenas alrededor del siglo II a.C. Su fundación se atribuye a Zenón de Citio (333 hasta el 264 a.C.). Para esta escuela, el universo tiene un orden determinado y sigue unas leyes específicas e invariables. En esta concepción, el orden cósmico se desarrolla de manera regular y no sufre variaciones aleatorias. En su desarrollo, el cosmos cumple un destino que es dirigido a su propia providencia. La preocupación más importante de los estoicos consistió en tratar de definir la virtud, que alcanza la felicidad, más que construir un modo particular de conocerla. Ellos creían que el espíritu universal, el logos, confió al instinto de la conservación y la razón, el orden, el mantenimiento de la armonía perfecta del cosmos. De aquí que el hombre deba guiarse por la razón que le garantice su armonía con la naturaleza. Así, la acción que se presenta dirigida hacia este orden racional es un deber para el hombre. Por esto, ellos creen que la felicidad está en ataraxia, es decir, en la imperturbabilidad, en la serenidad ante el destino. La felicidad es un estado en el que se trata de vivir conforme a los requerimientos de la naturaleza, aceptando las cosas como ocurren sin pretender modificarlas. De esta manera, el hombre evita los deseos que no se pueden satisfacer y, por lo tanto, el sufrimiento. Según los estoicos, hay que vivir conciliándose con el propio ser y negando todo lo que sea contrario al principio de conservación. El hombre debe desarrollar una templanza interior tal que se manifieste en una enorme frialdad exterior y que lo lleve a no afectarse por lo que pase a su alrededor, a ser indiferente ante esto. Contrario a esta posición indolente y dentro de los parámetros de la felicidad como autosuficiencia, los filósofos cínicos se caracterizaban por generar una crítica abierta a los parámetros sociales. Antístenes, 450 a.C., y Diógenes, 400 a.C., sus principales representantes manifestaban en su forma de vida cotidiana el rechazo radical a las normas sociales consagradas por la tradición. En efecto, apreciaban andar desnudos en público, renegaban de la propiedad privada y vivían sin preocuparse por el futuro. Todo esto lo hacían porque preferían vivir de un modo natural antes que someterse a los convencionalismos sociales y a las instituciones que ejercían el control social. La felicidad como placer, el hedonismo. Frente a la ética estoica que se basa en la renuncia a los placeres del mundo y al sometimiento al destino por medio de la aceptación y la vivencia del mismo, el epicureísmo sostiene que la felicidad se llega mediante el placer espiritual y que este es el único medio que lleva al hombre al conocimiento de sí mismo. Para los epicúreos, seguidores de Epicuro de Samos, 341 a.C., el bien del hombre identificable con el placer. Por eso su doctrina se denomina hedonismo.
Pero el placer al que se refieren no es un placer común y corriente, es un placer puro, duradero, estable y que deja al hombre libre y sosegado. Es un estado interior permanente, opuesto por completo al placer pasajero. Los epicúreos consideran que el ideal ético del hombre es alcanzar la ausencia absoluta de dolor y lograr la imperturbabilidad del alma, pues así se llega a la serenidad, la templanza y la moderación. Para lograr estos objetivos proponen 3 pasos. Primero, satisfacer los placeres naturales y necesarios. Segundo, limitar los placeres naturales y no necesarios. Tercero, evitar los placeres no naturales y no necesarios. La escuela del epicureísmo centra su ideal de sabiduría en el goce bien calculado. Es sabio quien sabe organizar su vida calculando qué placeres son más intensos y duraderos y cuáles tienen menos consecuencias dolorosas. La sabiduría, así, tiene 2 raíces, placer e intelecto calculador, las cuales son las constantes del hedonismo. Epicuro. Carta a Meneceo. Cuando decimos que el deleite es el fin más importante, no lo que queremos equiparar a los placeres sensuales de los disolutos, como nos achacan muchos que no nos conocen o quienes pertenecen a otra escuela de diferente criterio. Estos nos censuran injustamente. Lo que nosotros entendemos por placer es la liberación del dolor en el cuerpo y de la angustia en el espíritu. Esto no es lo que nosotros llamamos una vida agradable, imposible de ser alcanzada con el continuo beber y divertirse, o satisfaciendo nuestra lujuria, o en banquetes de casa del rico, sino por el uso sensato de la razón, por una paciente búsqueda de los motivos que nos impulsan a elegir o rechazar, zafándonos de las falsas opiniones que solo sirven para turbar la paz del espíritu. La felicidad en el mundo medieval. En el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Este acontecimiento decisivo introdujo en el mundo una nueva forma de comprender la realidad basada en la idea de un Dios creador. Sobre este concepto se organizó intelectual y moralmente el mundo medieval. El predominio de la religión cristiana marcó una nueva orientación del pensamiento humano y por lo tanto de la filosofía. El monoteísmo, la preocupación por lo humano y el sentido trascendente de la vida se posicionaron como los temas centrales de esta época. Los medievales sintieron que explicando a Dios se explicaban la vida del hombre y que al aceptar por la fe al Creador se comprendía el sentido de la existencia. A diferencia de los griegos, que ubicaron en la razón la fuente de la sabiduría práctica y de la vida virtuosa, los medievales sintieron una profunda desconfianza de la racionalidad humana y consideraron que la felicidad depende de la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón, cuando los filósofos medievales analizaron los comportamientos morales, lo hicieron en el contexto de la ley divina. Las virtudes teológicas, como la caridad, la esperanza y sobre todo la fe, ocuparon un lugar central en las discusiones morales. La felicidad en el mundo moderno. Desde el siglo XVIII, varios acontecimientos marcaron el surgimiento del mundo moderno. Con la aparición de la Ilustración y el triunfo de la Revolución Francesa, 1789, el ser humano se convirtió en el centro de la reflexión filosófica y política. En medio de un mundo lleno de cambios, los fundamentos de la ética también se vieron afectados. Contrario a los 2 períodos anteriores que fundamentaban la moral en una autoridad, ya fuera la de Dios o la de la tradición, en la modernidad la moral se encuentra justificada en el entendimiento y en la voluntad del ser humano. Este tipo de criterios permiten la aparición de una moral autónoma, que se diferencia de una moral heterónoma, que es aquella que tiene su fundamento en la creencia y la obediencia a una autoridad y que no admite el criterio individual.